Bienvenidas, bienvenidos a una jornada más de Vive la Cultura. Estamos dentro del Museo Municipal en la zona de arqueología y hoy tengo un planteamiento original, relevante para todos ustedes que me están viendo, porque estoy convencida que este objeto que porto en mi cabeza y que vamos a analizar posteriormente, aquí en esta vitrina tenemos objetos de época ibérica que son exactamente iguales a los que tengo detrás de mi cabeza. Voy a girarme y van a poder ver este objeto de uso, bueno, yo no diría cotidiano, pero estoy convencida que todos ustedes las conocen. Son las llamadas agujas de pelo o acus crinales. Dos agujas de pelo. Una aguja de pelo está hecha en asta de ciervo y otra aguja de pelo que está hecha en madera. Es un objeto que a veces sustituimos por un bolígrafo o por un pincel y con el cual nos elaboramos peinados más o menos sencillos. Sencillos en esta época, pero en aquella época no eran tan sencillos. Bien, vamos con ello. Aquí tenemos las acus crinales, agujas de pelo actuales. Estas las utilizo yo todos los días, pero vamos a analizar las que tenemos en esta vitrina. Las agujas de pelo aparecen en los contextos arqueológicos desde prácticamente el Neolítico hasta la época romana e incluso en la medieval, y por qué no decirlo, comenzaba el vídeo con mis propias agujas de pelo. Pero ahora mismo estamos en un contexto de mundo ibérico, cronología del yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, siglos VI a finales del III, principios del II. Por lo tanto, las agujas de pelo que tenemos aquí en el Museo Municipal, dentro de la exposición en la colección permanente, son de época ibérica. Vamos a analizarlas un poquito, voy a hablarles de su función, de su utilización, incluso no solo por lo que hacemos hoy en día con objetos muy similares como estos que llevo, sino por las fuentes clásicas, lo que algunos autores, como es el caso de Ovidio, nos cuentan que hacían las romanas y los romanos con estas agujas de pelo. La funcionalidad no es tan sencilla, no es solo para el pelo, hay más funcionalidades que vamos a ir desglosando. Quiero que se fijen bien en ellas y analizamos que tenemos en total 5 agujas de pelo. Concretamente, la aguja que ven hacia la derecha de su pantalla es más bien una horquilla. Los materiales en los que están construidas son, por un lado, el bronce y por otro, el hueso. Normalmente, en los contextos arqueológicos, son estos dos materiales los que suelen aparecer. También se deberían hacer como la que llevo yo, de madera. Y de hecho, bien, tenemos por lo tanto 2 agujas de pelo en bronce, 2 agujas de pelo en hueso y una horquilla en bronce. Todos estos objetos, evidentemente, tenían que ver con el mundo no solo de la mujer, también del hombre, es decir, de la higiene y de la belleza. ¿Y por qué digo esto? Pues miren, porque en época romana sabemos que los hombres ya llevan el pelo corto. Sin embargo, en época anterior, en las épocas ibérica y anteriores, prehistóricas, el hombre también lleva el pelo largo. Fíjense que les voy a contar una pequeña reseña que aparece en el Ars Amandi de Ovidio, en el cual cuenta que Teseo, cuando va a ver a su amada, no llevaba el pelo sujeto con horquillas de oro a las sienes. Por otra parte, Homero, en la Ilíada, también cita que el hombre no llevaba o llevaba en ese momento el cabello recogido con horquillas. Hemos de presuponer, por lo tanto, que las agujas de pelo en la época prehistórica y protohistórica eran comúnmente utilizadas por ambos sexos. Si tenemos en cuenta que la funcionalidad sea la de recoger el cabello como llevo yo en este momento. Piensen algo, en época ibérica, en el caso del Cerro de las Cabezas, no tenemos fuentes escritas que nos cuenten, que nos narren con tanta precisión como es el caso de la cultura griega o romana. Y en este caso, en el caso de la cultura romana, tenemos unas fuentes magníficas que nos hablan con precisión de la utilización de esa primera funcionalidad que vamos a analizar, que es la de la belleza en el pelo, el adorno y el recoger el pelo. Fíjense que en el caso del mundo romano había un oficio concreto, había mujeres que se dedicaban a coser el pelo con agujas. Es decir, no solo a sujetarlo, sino a coserlo. No es simplemente este gesto de poner el pelo y enroscarlo, sino que lo que hacían era
Y estoy convencida que se acuerdan perfectamente, si han ido ustedes a Roma, las monedas romanas, todas las imágenes que tenemos de Agripina, de las señoras de los emperadores, esos peinados tan difíciles que a veces incluso van en contra de las leyes de la gravedad, ¿verdad? Tan elaborados, se hacían con postizos, se hacían con añadiduras de pelo falso, y lo que hacían era coser el postizo al pelo, se quedaban bajo la cabellera, añadían pelo, tapaban las agujas y hacían peinados que incluso se ha demostrado, bueno, pues con una arqueología experimental, peluquera, por qué no decirlo, hoy en día se ha demostrado que algunos de ellos no llevaban postizos, es decir, hacían el peinado con las acus crinalis de forma que lo elaboraban y era con el propio pelo natural. Otras veces llevaban incluso el cuerpo, estoy hablando del mundo romano, no del mundo íbero, no de estas que tenemos aquí, que vamos a analizar ahora en un momento. Llevaban a veces incluso el cuerpo del acus crinales vacío, de forma que se podía llenar de perfume, con lo cual cuando el acus crinales estaba elaborando ese peinado dentro del pelo, estaba a la vez perfumando a la persona. Bien, esto para estos palitos que son tan sencillos, y en el caso de la horquilla que tenemos aquí, que tiene una forma de S, es un simple palito de bronce al cual se le ha dado una forma de soga de S y que serviría exactamente igual para agarrar el pelo. Repito, de hombres y de mujeres. Por cierto, hay dos hallazgos, ya he dicho que normalmente están hechas en bronce, en asta de ciervo, en hueso, casi siempre de bóvido, vamos a analizarlo ahora. En madera, las de madera lógicamente no han llegado hasta nosotros, pero es lógico que las hubiese, horquillas, acus crinales y tantas otras cosas, incluso pinzas de depilar, que podrían estar hechas en madera, pero tengan en cuenta que ese tipo de material llega con dificultad hasta nosotros. Han aparecido, por ejemplo, en El Fayum, en una cultura egipcia ya tardía, un postizo en el cual había más de 60 acus crinales y horquillitas que se cogerían y que, gracias a las condiciones de aridez del terreno, esa materia orgánica, ese postizo de pelo natural, ha llegado hasta nosotros. Todavía tenía las acus crinales, más de 60 clavadas, para ser colocadas en la cabellera. Y en el caso de una ciudad que hay en Inglaterra, en York, en etapas protohistóricas, han aparecido también acus crinales de azabache, es decir, de una gema semipreciosa negra, maravillosa. ¿Qué otras funciones podían tener las acus crinales? Pues no solo esta, piensen algo. A veces no hace falta, solo hace falta la lógica del día a día para comprender que un objeto puede tener muchas utilizaciones. Escuchen y piensen bien. ¿Cuántas veces tenemos estos perfumes? Recuerden que hoy en día utilizamos y tienen un palito de vidrio que metemos en el frasco y hacemos así con el perfume, ¿verdad? Y también todos ustedes, señoras y señores que utilizan cremas nocturnas por la mañana, saben que a veces cuando metes el dedo en el tarro de la crema, contaminas la crema, se ensucia, y muchas veces las cremas, sobre todo las de alta gama, tienen unos palitos de vidrio que se meten dentro de la crema o del maquillaje para poder aplicarlo mejor. Esa sería otra de las funciones que tendrían estas agujas, es decir, son multifuncionales, no podemos asignarles una sola funcionalidad. ¿Qué más cosas? Pues miren, las agujas podrían valer perfectamente, al igual que las fíbulas, para en un momento determinado anudar una prenda, hacerle una vuelta y sujetar un manto, un poncho, porque además es que son rápidas. Piensen que pueden atravesar el tejido y en un momento lo has cosido y ya tienes una aguja que te está sujetando la ropa. Y bueno, otras funcionalidades que se nos pueden evidentemente escapar y que solamente hay que darle a la cabeza, porque eso es lo que hacemos los arqueólogos a veces, es simplemente darle a la lógica, a la cabeza, por analogía con lo que utilizamos a diario. Las fuentes clásicas, en el caso ya he reiterado a Ovidio en el Ars Amandi, también habla de cómo, y esto es un poco más luctuoso y un poco más tétrico, un poco más dark, las romanas que tenían las agujas de pelo a veces las utilizaban para clavarlas, pues en un momento indeseado, en un esclavo que te ha molestado, en un enemigo. De hecho, Ovidio cita cómo se clavaban a los esclavos molestos por parte de las señoras, de las dóminas, y de hecho hay también citas de cómo se clavaban en la lengua y en los ojos de algunos enemigos.
Es una cosa muy, muy luctuosa, pero es real, es un arma blanca al final. Vamos a fijarnos entonces en las que tenemos aquí, en las de la colección permanente del Museo Municipal, y tenemos, por un lado, Aucus crinalis muy parecidas a esta, a la que tengo de madera, muy lisa, son en bronce, tienen una dibujo, bueno, las partes del Aucus crinalis, un poco para hacerlo fácil en la descripción, serían la cabeza, el cuello, en el caso de estas dos no hay cuello, en el caso de las nuestras sí tenemos en las de bronce un pequeño cuello, el cuerpo y la punta. Se hacían de una sola pieza, en el caso de las de bronce se ve perfectamente, una de ellas está doblada. Las de hueso también se hacían por talla, se tallaba el hueso. Primero ese hueso se reblandecía, muchas veces se reblandecía en vinagre rebajado con agua, porque así se podía tallar mejor. Marfil, hueso de bóvido normalmente, casi siempre fémures, piezas largas en las que se elimina la epífisis, que es la parte esponjosa, la parte distal, y se talla. Recuerden cómo cortamos, por ejemplo, un apio cuando hacemos una ensalada, o un puerro. Cortamos la epífisis, es decir, cortamos la cabeza del puerro, ¿verdad? Y luego hacemos unos cortes longitudinales y sacamos el cuerpo del hueso y a partir de esa matriz elaboramos el Aucus crinalis. Las cabezas, en el caso de nuestras cuatro, pues están muy bonitas, son muy sencillas. Las cabezas pueden ser antropomorfas, con figuras de animales, de seres humanos, zoomorfas, con cabecitas de animales. Pueden ser vegetales, geométricas o, como es este caso, simples incisiones torneadas. Es un torneado muy ligero, no demasiado fino, por cierto, un torneado ligero en la parte de la cabeza. Normalmente el cuerpo de la pieza del Aucus se hace de una sola vez. A veces se hace de dos veces y otras veces se fragmenta, y esto es algo muy divertido. En nuestro caso, una de ellas está restaurada, está partida. Pero a veces lo que ocurre es que el Aucus crinalis se parte y la reutilizan puliendo y volviendo, más corta evidentemente, puliendo y volviendo a tallar la punta para poder volver a reutilizarla. Bueno, me despido de ustedes en este vídeo. Espero que la próxima vez que vayan a un mercadillo medieval o conozcan a algún artesano. Por cierto, este Aucus crinalis lo compré a un artesano especialista en astas de ciervo, en peines. Utilicemos materiales nobles para nuestra cabeza. Recuerden, volvamos a jugar un poco con el concepto de belleza. Esa belleza que de alguna forma es intemporal y que tiene que ver con sacar lo mejor de uno mismo. Yo siempre les digo y les reitero, la belleza ha cambiado, ese concepto ha cambiado con los siglos, con los miles de años que han pasado. Un cabello brillante, un cabello bien recogido, con adornos, siempre será bello. Pero no olvidemos que la mejor belleza es la que irradia la verdadera alegría y conexión con uno mismo, en cualquier cultura y en cualquier tiempo. Desde el Museo Municipal les espero en la siguiente sesión de Vive la Cultura.